A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción. Qué gusto de saludarlos, estimadas amigas y amigos. Quiero presentarles a ustedes un testimonio, si cabe el término. El 15 de noviembre del año 2017, invitamos a este programa a uno de los más distinguidos periodistas del Ecuador. Me refiero a don Martín Pallares. Martín Pallares contribuyó mucho en un programa respecto de temas que para la época se los veía como cercanos, con una visión muy clara. Repito, el 15 de noviembre del año 2017 hablamos de algo que hoy está en plena vigencia y que las autoridades han iniciado los procesos y que van por ese camino trazado por ellos. Ahí mismo hay que salirles al encuentro, hay que alcanzarlos y hay que hacer lo que sea necesario. Pero escuchemos este programa, este segmento muy pequeño del programa La Corrupción, que lo hacíamos hace algunos meses ya. Casi estamos al cumplir un año. Escuchamos. Martín, qué gusto, bienvenido. Gracias, Freddy. Te quiero hacer una pregunta, como para partir. ¿Será que se asociaron para delinquir con el financiamiento de Odebrecht y más o menos haciendo una especie de resumen del Foro de Sao Paulo? Yo creo que hubo una organización delictiva. Creo que hubo un plan. Ah, un plan. A mí me parece que hay un plan, porque Ya. si uno ata las cosas, ¿no? Uno ata la actuación del Contralor, ¿no es cierto? Ya. Si uno ata el visto bueno que da el procurador para que Odebrecht también vuelva, si a eso atamos todo el circuito entre Glass, su tío, Odebrecht, algunos ministros, uno dice esto está demasiado bien armado como para dudar que hubo un plan. Claro. Hubo la expulsión de Odebrecht, luego regresó, todos los pasos que se siguieron para que regrese, me parece que guarda una coherencia, una columna vertebral, ¿no? Y la reforma a la ley de contratación pública, le pregunto, y Martín dice, por supuesto. Entonces, señoras y señores, sobre este tema vamos a hablar el día de hoy. El camino usado, el rumbo trazado por Correa y su banda para llegar donde llegaron. El año 2006 el señor Correa se presenta como candidato a la presidencia de la República y hace varias gestiones políticas, declaraciones en radio, se oponía a la dolarización. Era una especie de candidato a una figura mesiánica, uno el Ecuador antes de él, otro después el Ecuador después de él. Ya vemos que en el año 2005 había estado en las manifestaciones votando a un presidente de la República. Creo que a algunos hasta hoy no les pasa semejante decisión, o haber aplaudido semejante acción, que fue, a decir del propio expresidente Gutiérrez, y por supuesto por investigaciones, y por la evidencia de la actitud de estos bandidos que se asociaron partiendo de Castro, pasando por Venezuela, y se financiaron con Odebrecht, y descubierto Odebrecht en Lavallato y todas las empresas brasileras corruptas dirigidas por Lula, el inspirador del Foro de Sao Paulo. Así que no estoy diciendo nada que no sea y que no hayamos visto y de lo que seamos testigos en este momento.
Correa estuvo en las calles en la sonada de los forajidos, así se autodenominaron. Muy bien. Correa se presenta como candidato. Habían varios precandidatos, el señor Correa, el señor Freddy Ehlers, el señor León Roldós, el abogado Álvaro Noboa, la doctora Cintia Viteri y otros. Se reúne en el Parlamento andino, el señor Freddy Ehlers lo recibe al señor Correa. Recuerdo haber visto en esa reunión también como representante del señor abogado León Roldós al señor Ramiro González, quien luego llegaría a ser su binomio presidencial. ¿Pero qué se habló ahí? Pongámonos nosotros las izquierdas de acuerdo para no presentar candidatos a legisladores. Esa idea la presentó el señor Freddy Ehlers como primer candidato, o como precandidato a la presidencia de la República, sin partido, etcétera. Pero de él fue la idea. Y la tomó el señor Correa. Es decir, estaban en una actitud medio de avanzada, porque en Venezuela no operaron así. No, ahí cerraron el Congreso, ¿no? Y llamaron a una asamblea constituyente. Llamaron a una asamblea constituyente y la oposición cometió el error terrible, garrafal, imperdonable, de no haber presentado candidatos para que se luzca Chávez y solo sus monigotes vayan a la asamblea para destruir Venezuela, porque la destruyeron. Por ahí he escuchado una cosa rarísima, equivalente a una imbecilidad. Creo que la ha dicho el señor Mujica. Venezuela no está así por Maduro, está así por el petróleo. Por Dios, es como para quedarse, pero estupefactos. Pero bueno, él tiene algunos aplaudidores, seguramente le darán alguna interpretación. A ver, ¿qué es lo que ocurrió en el Ecuador? El señor Correa finalmente se inscribió y dijo: yo no presentaré candidatos a legisladores. Y lo aplaudieron, pues, varias personas, personalidades. Creían que era una genialidad la de este patán. ¿Por qué digo así? ¿Por qué uso ese adjetivo? Porque es haberse ido en contravía a la Constitución que decía que el Ecuador tiene un ejecutivo que gobierna, un legislativo que legisla y un judicial que juzga. ¿Cómo es, pues, si el presidente de la República ha de convertirse en colegislador de las leyes que hace la Asamblea, que él se niega a que existan parlamentarios? Solo eso debió haber recibido el repudio. Y se me ocurre, quién sabe, que con personas sensatas, a lo mejor eso debió haber obligado al Tribunal Supremo Electoral de la época, haber exigido que el sujeto presente candidatos a diputados. Pues es obvio pensar eso. Pero bueno, no presentó candidato a diputados. Llegó el proceso electoral, perdió la primera vuelta, casi se desquicia. Recuerdo una entrevista que le hicieran a este individuo conjuntamente con el ganador de la primera vuelta, el abogado Álvaro Noboa, el periodista Rodolfo Vaquerizo, en Gamavisión. Bueno, casi se desquicia, porque habían 8 puntos de diferencia. Claro, esa diferencia, sin diputados, armó el discurso. Ecuatorianos, estoy tratando de más o menos explicarme o recordar cómo es que Correa se presentaba. Ecuatorianos. El señor Álvaro Noboa tiene 28 diputados. Va a tener la Contraloría, va a tener la Fiscalía, va a tener las Cortes, porque hubo una declaración errada de alguien que dijo que iban a revisar el tema de las Cortes, que había estado de alguna manera sensible en el ámbito nacional por el tema de la Pichicorte, que fue... Todos sabemos qué fue lo que pasó con la Pichicorte. Va a tener la Fiscalía, va a tener la Procuraduría, va a tener los organismos de control. Yo les pido a ustedes, así decía Correa. No soy yo el astuto. Estoy recordando lo que él decía. Va a tener todo y además el candidato tiene plata. Hagamos un contrapeso. Pongamos el Ejecutivo y yo voy a gobernar para los pobres, para los humildes,
para el nuevo país, todas esas imbecilidades, ¿no? Y claro, el otro que se quede con el Congreso, porque el discurso de no al Congreso, fuera el Congreso, en la segunda vuelta se puso un esparadrapo en la boca, porque no decía pues que iba a hacer lo que iba a hacer, y que finalmente lo hizo con el aplauso de muchos. Lleguemos a las elecciones de noviembre, se dieron los resultados, el señor Correa ganó las elecciones y se reunió el Congreso obviamente el 5 de enero y de pronto en noviembre 26 ya advertía, el Congreso se va. Hizo un periplo por el país, es decir, en la tercera vuelta, por el golpe de Estado al Congreso y lo aplaudían pues. Pero aquellos que lo aplaudieron deben decir más de una vez, yo los veo ya muy anticorreístas, a veces como que no les da mucha vergüenza, ¿no? Como que ellos están felices de que hicieron y que lo hicieron y lo hicieron, pues, ¿no? No, entonces, por lo menos digan nos equivocamos. No importa, si se ponen algún tipo de maquillaje no se va a notar que se sonrojan algo. Cuando en la Shiris hicieron la primera lagartería. ¿Por qué digo lagartería? Porque era con lagarteros. Ahí ya dijo Correa, vamos a tumbar el Congreso. Inmediatamente recorrió el país, hablando de la tercera vuelta, que se van porque se van, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues se posesionó el Congreso. Y Correa comenzó a llamar a los diputados para transar con ellos el que la Asamblea Constituyente podrían ser candidatizados y se podrían quedar, pero que además la Asamblea Constituyente era ya lo máximo. Recuerden ustedes, amigas y amigos, que inicio este programa recordándoles que en el mes de noviembre del año 2017 advertimos que esta fue una organización delictiva que inicia ¿cómo? Inicia con los golpes de Estado. Cuando el Congreso de la época en los días de enero y febrero se oponía a autorizar la Asamblea Constituyente, no, se oponía. ¿Por qué? Por obvias razones, pues, ya habíamos visto en Venezuela, pues, y porque además iban a armar de tal manera este asunto que se iba a convertir en amo, dueño y señor de todas las instituciones del Estado. Cuando en el mes de febrero, el Tribunal Supremo Electoral, antes de ser tarifado, encabezado por Acosta, acolitado por Mullet, por el señor Arévalo, alterno de la señora Elsa Bucarán, y por otro ciudadano, Rivadeneira, casi me olvido de este tipo, esa mayoría, en principio, hacían respetar al tribunal, al Congreso Nacional. Respetaban la Constitución, pero de la noche a la mañana se viraron así. Porque primero se oponían, pues, por supuesto, porque ellos venían de los partidos políticos. Se oponían porque debe haberse por ahí en un sueño, debe habérseles ocurrido que también les iban a cortar la cola, el rabo. Porque a lo mejor se acercaron a la candela y se les comenzó a encender. Pero de pronto cayeron en las manos de Correa. Pero antes de esto, las huestes de Correa asaltaron el Tribunal Supremo Electoral para sacarlos a palos. Esa debió haber provocado una reacción de dignidad, haberlos mandado con la policía, haberlos enjuiciado y haberse hecho respetar. Pero por favor, yo estoy pidiendo peras al olmo. Dicen que cuando uno pide más de lo que la gente puede dar, el pendejo es uno. ¿Cómo puedo pedir que estos individuos iban a hacer eso? Imposible, imposible, por miedo, por temor o por tentación. Dicen que algunos actúan, que dicen que hay que ver, hay cosas que no se las puede dejar de tomar cuando se las ve. Sí, pues, empuñaron seguramente. Ya con la Asamblea Constituyente, iniciaron por cambiar la ley de contratación pública. Hicieron una constitución a la medida, con proclamas que decían que iba a ser para 300 años. Designaron contralor, fiscal, superintendentes,
todo hacia Montecristi. Después fueron por la corte, hicieron por ahí una interpretación y de la corte quedaron lo que quedó. Tuvo una vida corta. Luego pues viene el tema de meter las manos en la justicia, nombran consejo de la judicatura, etcétera, etcétera. Se inicia el tema del error inexcusable que algún día ojalá lo entendamos bien, pero acabo de escuchar hoy día una rueda de prensa en la Corte Nacional que dicen que los fallos judiciales no pueden estar bajo la determinación de las autoridades administrativas. Estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo, sí, pero cuando en el correísmo a los jueces los metían presos por providencias, por fallos, ¿no? Por eliminar medidas cautelares, etcétera. ¿Qué es lo que pasaba? No, ahí pues al correísmo no había cómo alzarle la voz. Hay que entender muy bien lo que dijo el pueblo ecuatoriano en la consulta de febrero de este año. Casi dijo fuera todos, como en Argentina en el año 2000, en el gobierno de la Rúa, cuando se fueron todos. Casi que dijo eso. Sí, pues momento, ponerse a pensar que hay que ir por la vía de normativas ya existentes y preexistentes que las hizo el correísmo y que hay que respetarlas, esa es una tontería, porque el correísmo arrasó. Alguien puede decir, claro, porque ellos lo hicieron, nosotros también deberíamos, ellos lo hicieron y lo hicieron mal, nosotros respetemos. No, pues, es que en el combate, si se quiere, si las normas de los preexistentes del respeto a los derechos humanos, etcétera, los tratados que dicen que no hay cómo usar armas que no sean las convencionales, pero ¿qué pasa si por ahí un bandido llega y mete cañón y ocurre que el acuerdo de Ginebra dice que no se puede usar sino solo balaú? ¿Cómo se le tiene que contestar al otro? ¿Con cañón mismo o con balaúd? Estoy haciendo una analogía para más o menos explicarme. No, esto que lo hicieron mal y nació de un golpe de Estado tiene la legitimidad total que dio el pueblo en febrero del año 2018, de este año, al decir queremos un cambio, porque lo aplaudió. Nunca más queremos que sean candidatos corruptos, lo aplaudió. No queremos la perennidad en la presidencia de la República y en las dignidades de elección popular. Lo aplaudió el pueblo. Eso es irrevisable, al no ser por una instancia parecida. Pero ¿qué quiero decir con esto? Nosotros aquí el año 2017, en noviembre, yo le preguntaba al periodista Martín Pallares, Martín, ¿tú crees que se organizaron para delinquir? Y él dice, y ustedes acabaron de escuchar, por supuesto, pues dice, a ver, intervino el Contralor, el Procurador para que regrese Odebrecht, cambiaron la ley de contratación pública, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A dónde quería llegar, estimadas amigas y amigos? Yo me siento no feliz por la coincidencia y porque así ha ocurrido. Habría querido equivocarme, que estaría feliz de la vida y viviendo en paz. No, me siento tranquilo de haber identificado y de haber preguntado a gente que tiene sabiduría, que son valientes periodistas, como el caso de Martín Pallares. ¿Tú crees que se organizaron para delinquir? Sí, señor. Muy bien. Hoy la Fiscalía General del Estado ha iniciado un proceso, ¿no? Ha instruido el fiscal a varios ciudadanos, al ex Contralor, por supuesto a Correa, al señor Glass, al señor Serrano, hay otros nombres que no los recuerdo, porque dice, se organizaron para delinquir. Sí, pero ellos en esa trama, primero, desinstitucionalizaron un país y la Constitución de la época determinaba que es un delito penal ir contra el Estado. Una rebelión contra el Estado, contra las instituciones. Pero aparte de eso hicieron leyes. Entonces hay mucha tela que cortar, pues, porque habrá que ver cómo cambiaron la ley de contratación pública para eliminar los requisitos previos de contratación. Uno de la Contraloría, que determine la capacidad económica del empresario que va a contratar con el Estado.
¿no? Las características y condiciones de la oferta en lo técnico, etcétera. Que la empresa tenga cierta experiencia, obvio, no se le puede dar pues a un primerizo una obra de un túnel de aquí a Esmeraldas, no es posible pues, tiene que haber un histórico de experiencia. Luego de eso, la Procuraduría General del Estado establecía si se cumplen con la normativa preexistente, es decir, un asuntito bien importante. La ley de contratación pública decía, no la reformada en Montecristi, decía que no pueden contratar los parientes del presidente de la República hasta cuarto de afinidad, ¿no? Hasta segundo grado de consanguinidad y hasta cuarto de afinidad, de consanguinidad y segundo de afinidad. Caramba, casi entro en una contradicción y en una equivocación imperdonable. Muy bien, pero ¿qué quiero decir con esto? Es obvio pues que un hermano del presidente de la República no puede contratar. Es obvio, esa es una norma lógica. Pero claro, eliminaron ese requisito. Entonces el señor Fabricio Correa compró Cosurca y se hizo dar contratos. Solo en Loja $56 millones en contratos. Y el veedor Chambers determinó, y me refiero a su cifra, 600 millones en todo el Ecuador. ¿Qué tal? ¿Para qué eliminaron? Para que el momento de firmar el contrato no les estorbe esa normativa. ¿Eso qué es? ¿Organizarse para delinquir, sí o no? Sí, pues. Así que el fiscal hace lo correcto en este instante, pero claro, no solo debería quedarse la fiscalía, y estoy seguro que así será, en los nombres que han sido citados. ¿Quiénes fueron los asambleístas de Montecristi que aprobaron eso? Quiero recordarles que en Montecristi también resolvieron, mediante un mandato, perdonar, eliminar una cantidad de dinero en favor de Odebrecht que había sido obligada a pagar. Y la pagaron a través del Banco Central, que lo dirigía en la época el señor Carlos Vallejo López, un hombre de trayectoria política en el Congreso, en la presidencia del Congreso, ministro de Estado, pero sin embargo cayó en esta argolla, en este grupo. No sé si lo reclutaron o fue voluntariamente, porque solo un reclutado en algún momento se nos demuestra que fue aprehendido, secuestrado y llevado a combate, tal vez le podríamos entender. Caso contrario, no tiene perdón cívico, porque tiene que además, si es posible, en el epitafio poner: aquí yace alguien que, siendo demócrata y presidiendo funciones del Estado, para referirme a ese caso que ya lo quiero pasar, aquí yace una persona que de esas características votó por un golpe de Estado. Por favor, pues. Entonces, luego de eso vinieron toda la normatividad que hicieron, los cambios en las leyes, en los códigos, etc. Pero también vino esto de la metida a la mano a la justicia, y claro, pueden decir que el pueblo autorizó, sí, pero y el señor Correa casi que nunca más volvió a pronunciarse que eso de, por supuesto que voy a meter las manos en la justicia. Lo dijo una vez, y siempre vemos eso que sale en las redes sociales como réplicas de lo inimaginable, como también vemos eso que decía: yo no soy solo el presidente de la función ejecutiva, soy el presidente de todas las funciones, el jefe decía, de todas las funciones del Estado. Estimadas amigas y amigos, no quiero terminar sino celebrando una cosa, de que periodistas como Martín lo advirtió. Por supuesto que le hice la pregunta, porque yo lo había dicho, esa era una de mis inquietudes, pero hoy el fiscal general de la Nación abrió esta instrucción, esta investigación, está en investigación todavía, está en investigación, y evidentemente ese es el camino correcto, esa es la decisión adecuada, y no tengo la menor duda de que vamos a tener resultados, no que nos llenen de felicidad, no, resultados que el país requiere. ¿Para qué?
para sancionarlos, por supuesto, pero además para advertir a los que vienen luego que como ellos no hay que en actitudes o en decisiones como esas la gente nunca se la pasa de agaché. Señoras y señores, qué gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.